Hola, bienvenidos a El lado oscuro de la mente. En este video vamos a hablar sobre los trastornos mentales más extraños y aterradores que existen. Desde la extraña condición de la síndrome de Cotard hasta el síndrome de Capgras, estos trastornos son extremadamente raros y pueden ser muy perturbadores. Número 1. El primer trastorno que vamos a hablar es el síndrome de Cotard. Esta extraña condición hace que la persona que lo padece crea que está muerta o que sus órganos internos están en descomposición. Esta enfermedad se ha relacionado con la depresión y con la psicosis, y a menudo es muy difícil de tratar. También llamado delirio de negación. Ha sido descrita como una enfermedad psiquiátrica, relacionada con la hipocondría. Los afectados son personas disfuncionales, incapaces de iniciar y mantener una relación social con alguien más, creen firmemente haber fallecido, sufrir putrefacción de los órganos o simplemente no existir. Esta enfermedad recibe su nombre de Jules Cotard, neurólogo francés quien fue el primero en reconocerla como una entidad y describirla como le délire de négation en París 1880. Cotard en inicio describió el caso de una paciente a la que dio el apodo de Mademoiselle X, quien negaba la existencia de seres superiores, Dios y diablo, así como de diversas partes de su cuerpo. Creía que estaba eternamente condenada y que no podría morir una muerte natural. Los pacientes llegan a creer que sus órganos internos se encuentran paralizados o disfuncionales, por ejemplo su corazón no late, e incluso que se están pudriendo, llegando a presentar algunas alucinaciones olfativas que confirman su delirio. En sus formas más complejas el paciente llega a defender la idea de que en realidad él mismo está muerto e incluso que han fallecido personas allegadas a él. Aunque es un delirio típico de las depresiones más graves, psicóticas o delirantes, se puede ver en otras enfermedades mentales severas, demencia con síntomas psicóticos, esquizofrenia, psicosis por complicaciones médicas, postraumáticas o atóxicos. Número 2. Síndrome de Capgras. Otro trastorno mental extraño es el síndrome de Capgras. Esta enfermedad hace que la persona que lo padece crea que sus amigos y familiares cercanos han sido reemplazados por impostores. A menudo, las personas con este trastorno también experimentan alucinaciones y delirios. Los síndromes de falsa identificación, grupo de patologías neuropsiquiátricas, con las delusiones de falso reconocimiento como denominador común, incluyen, entre otros, al síndrome de Capgras, caracterizado por la firme creencia, por parte del paciente, de que una persona cercana a él /ella, generalmente un familiar, ha sido sustituida por un doble exacto, o impostor, describiendo la similitud física entre ambos. En pocos casos, tal creencia se extiende a animales domésticos e incluso a objetos inanimados. Un alto porcentaje de casos se asocia a un trastorno orgánico cerebral de base, especialmente demencias neurodegenerativas, pero también puede ocurrir en enfermedades psiquiátricas primarias, tales como esquizofrenia y trastornos esquizoafectivos o afectivos. La exploración neurobiológica plantea diferentes hipótesis explicativas del síndrome, entre ellas los modelos de desconexión visoanatómico de Ellis y Young, de lateralización de Gainotti y de distribución de redes neuronales de Gobbini y Haxby. El falso reconocimiento puede dar lugar a conductas violentas del paciente contra las personas implicadas como supuestos dobles, especialmente en casos de pacientes varones, con enfermedad psiquiátrica de fondo, esquizofrenia paranoide, con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas o presencia concomitante de alucinaciones auditivas imperativas. No existe tratamiento específico para el síndrome de Capgras, pero ciertamente el cuadro psiquiátrico subyacente debe ser manejado con fármacos antipsicóticos e incluso terapia electroconvulsiva. Número 3. Síndrome de Alice in Wonderland. El siguiente trastorno que vamos a discutir es el síndrome de Alice in Wonderland. Esta enfermedad hace que la persona que lo padece experimente cambios en su percepción de la realidad. Las personas con este trastorno pueden sentir que están cambiando de tamaño, que los objetos se mueven por su cuenta, y que están viviendo en un mundo distorsionado. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas se caracteriza por alteraciones en la percepción somatomorfa y de los objetos del entorno. Su etiología no está plenamente esclarecida y existe un número significativo de condiciones médicas asociadas. 1, 2. C.W. Liebman publicó en 1952 7 casos de pacientes con características clínicas del síndrome.
Algunos de ellos presentaban distorsiones de su imagen corporal, asociadas principalmente con ataques migrañosos, otros micropsias e incluso uno de ellos tenía la impresión de que su oreja izquierda había aumentado de tamaño 15 cm 3. En 1953 publicó otros casos en los cuales los pacientes experimentaban la impresión de tener dos cuerpos 4. La denominación del síndrome fue acuñada por John Todd en 1955, el cual bautizó Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, atribuyéndole como significado un grupo singular de síntomas estrechamente asociados con migraña y síndromes epilépticos como sus síntomas principales, pero no exclusivos. Lo nombró así en honor al escritor y matemático inglés Charles Ludwig Johnson, 1832 a 1898, cuyo seudónimo era Lewis Carroll, mejor conocido como el autor de la obra literaria publicada en 1865, caracterizada por las alteraciones en la concepción de su cuerpo y realidad que sufre la protagonista, quien a su vez, experimenta la impresión de no saber bien lo que está pasando a su alrededor en cuanto al tiempo e incluso sobre su propia personalidad. 5. Cabe resaltar que antes de que Todd acuñara este nombre para reconocer la enfermedad, muchos de los casos de este síndrome eran reportados en la literatura como parte de otras entidades, entre las que se encuentran la histeria, casos de neurología general y soldados de la Primera y Segunda Guerra Mundial con lesiones del lóbulo occipital. 5. En 1993 y 1952 Lipman y Coleman hicieron comparaciones entre las experiencias vividas en Alicia en el País de las Maravillas y los síntomas del síndrome Bloom. Lipman y Todd 3,5,6 anotan que Lewis Carroll era migrañoso y que probablemente las manifestaciones que el personaje de su creación han podido ser un síntoma presentado por él durante sus crisis migrañosas. 3,6. En los diarios de Carroll se encuentra que en algunas ocasiones el fenómeno aural se anticipaba a los ataques migrañosos. No obstante, algunos historiadores sopesan la hipótesis de Lipman y deducen que esta es inconclusa, puesto que antes de que el libro fuera escrito no se encontró descripción alguna de la experiencia del fenómeno aural en el diario. Aunque otros no descartan la idea de que Carroll haya probado el hongo alucinógeno Amanita muscaria y que éste haya sido el responsable de aquellas manifestaciones. Es evidente que todo este fenómeno terminó creando un personaje que causó gran curiosidad tanto en los medios literarios como en el área de la salud. De esta manera lo que hizo Todd fue adoptar el nombre y reunir los síntomas en un grupo sindromático. 5. Los doctores Padoul y Robinson 7 publicaron en 1999 algunos datos fascinantes sobre las manifestaciones clínicas de la migraña que padecía el gran escritor inglés y las implicaciones que han podido tener en relación a la descripción de las experiencias de su personaje en la obra. Lipman afirmó en su artículo de 1952 publicado en el Journal of Nervous and Mental Disease que Carroll había utilizado sus propias experiencias migrañosas como una fuente de inspiración para sus libros. 3 años más tarde, John Todd escribía en el Canadian Medical Association Journal 6. Alicia entró en un país de maravillas que su creador conocía muy bien. Al parecer Carroll empezó a presentar en 1885 sus primeras alucinaciones visuales asociadas con migraña. En ese entonces describió un episodio en el cual narró alteraciones visuales e incluso fortificaciones móviles, y posteriormente experimentó dolor de cabeza. Alicia en el País de las Maravillas fue publicada entre 1864 y 1865, por lo que otros autores habían descartado la posibilidad de que los episodios de migraña experimentados por Carroll pudiesen haber tenido alguna influencia en la famosa obra literaria. Sin embargo, el trabajo de Padoul y Robinson 7 demuestra que en una obra escrita por Carroll hacia 1865, dibujó la figura de un elfo en la cual falta la mitad izquierda de su cara y de la extremidad superior izquierda. La imagen sugiere ampliamente la posibilidad de que se tratase de un escotoma producido por un aura migrañosa. El dibujo apareció en una revista que editaba la familia de Carroll llamada Mishmash. Esto ocurrió 10 años antes de escribir la famosa obra, cuando ya las migrañas y las auras que precedían el dolor eran algo cotidiano en su vida. 7. Dicho descubrimiento nos refleja un aporte importante en la construcción y solidificación de la hipótesis planteada antes sobre el padecimiento del síndrome por parte del autor, pues no deja dudas sobre el verdadero momento de la aparición de la migraña de Carroll y las posibles implicaciones en la génesis de su obra más conocida. Número 4. Síndrome de la Bella Durmiente. Otro trastorno mental extraño es el síndrome de la Bella Durmiente.
Esta enfermedad hace que la persona que lo padece tenga episodios de sueño prolongados y profundos, que pueden durar días, semanas, e incluso meses. A menudo, las personas con este trastorno experimentan alucinaciones vívidas y tienen dificultades para adaptarse a la realidad después de un episodio. El síndrome de Klein-Levin, KLS, es una enfermedad conocida con el nombre de Bella Durmiente que afecta tanto a hombres como mujeres y que les impide poder realizar con normalidad sus tareas del día a día. Es una enfermedad muy rara, de 1 a 5 casos por millón de personas, y aún no se comprende por completo cuáles son sus causas. Pero, ¿en qué consiste esta enfermedad? Básicamente se caracteriza como su propio nombre indica por tener una somnolencia excesiva que puede hacer que se duerma incluso hasta 20 horas en un mismo día. Además, también tiene otras características como alteraciones en la concentración, la atención y las funciones cognitivas. Episodios de gula. Ralentizar la reacción. Amnesia durante episodios. Cambios de comportamiento, que incluyen irritabilidad y agresión. Sentimientos de irrealidad, alucinaciones y delirios. Rabietas. Episodios de excitación sexual excesiva, es decir, hipersexualidad. Causas. Aunque no están confirmadas, lo cierto es que este tipo de enfermedad rara se da sobre todo en hombres y puede ser una enfermedad del neurodesarrollo del cerebro caracterizada por una alteración en la actividad del hipotálamo y el metabolismo de la dopamina y la serotonina. Espero que este video les haya resultado interesante y que les haya permitido conocer más acerca de estos trastornos mentales poco comunes. Si tienen algún comentario o sugerencia, por favor no duden en compartirlo en la sección de comentarios. Recuerden que si ustedes o alguien que conocen está experimentando algún síntoma de estos trastornos, es importante buscar ayuda médica inmediatamente. Siempre es mejor buscar la ayuda necesaria para asegurarse de tener un tratamiento adecuado. Y si les gustó este video, no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido sobre el lado oscuro de la mente. Les prometo que tendremos más videos interesantes sobre temas relacionados con la psicología, criminología, teorías de conspiración, fenómenos paranormales y mucho más. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.